Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leerla. Vamos a leer solo del 1 al 15. Vamos a leerlo de manera antífona. Ya saben, no hay afán para leer, sino que leamos armoniosamente. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo Señor nuestro. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Tomen asiento, mis hermanos. En nuestra reunión pasada, nuestro hermano Alex nos daba la nota introductoria al libro o mejor, a la epístola de los Corintios. ¿Recuerdan algo de lo que el hermano habló? Que era un lugar donde podía llegar las personas y hacer dinero en muy poco tiempo. Que Corintio era un puerto, porque se ha vuelto muy pagano. Idólatra, grasera. Los fenicios habían llevado la Biblia a Corinto. Que la gente pobre le pagaban a las personas, filósofos importantes de esa época, para que los nombraran, y así ellos pudieran ser reconocidos, porque querían ser reconocidos por el conocimiento. Amén. Que había unas diferencias sociales bastante marcadas. Amén. Nos hablaba de este texto, de la separación de la iglesia, de las divisiones, de las contiendas. Amén. Y para allá es donde quiero que sigan mirando. Para que se introduzcan en el libro, en la carta, para que usted se apropie y logre ver en ese libro qué lugar ocupa usted ahí y qué lugar ocupa el Señor en su corazón. Entro al estudio. La primera carta a los Corintios viene a ser la segunda carta que el apóstol Pablo escribió. Primero él escribió una carta, usted lo puede leer ahí en el capítulo 5, versículo 9, donde dice: os he escrito por causa que no os metáis con esto y lo otro. La primera carta desapareció. Luego los corintios le envían una carta al apóstol preguntándole por ciertos problemas que hay en la iglesia. Esta la conocemos como la primera carta a los corintios, pero en sí viene a ser la segunda. ¿Sí me están entendiendo? Y la segunda vendría a ser la tercera. Pero entonces en nuestro orden esta es la primera. ¿Los confundí? No, correcto. Quiero que pongan mucho cuidado al centro, al corazón del asunto. El conocimiento de una verdad sin pasarla a través de las escrituras. Repito, el conocimiento de una verdad sin pasarla por el filtro de las escrituras trae jactancia y envanecimiento, creando una división. Recordemos todos cuando aprendimos algo de una doctrina, vamos a decir soberanía, elección, predestinación,
inmanencia, como quiera, la que a usted le guste, y cómo todos nos paramos en un punto y batallamos en ese punto sin mirarlo a través de toda la escritura. Y entonces comenzamos a crear cierto punto de división. O como cuando nos enseñaban esas revelaciones del infierno, ¿las recuerdan? Que nosotros las comunicábamos tan dulcemente, pero que eran cosas que yo nunca las pasé por el filtro de la escritura. Y una persona se para y dice: a mí el Señor me reveló esto, y punto, el Señor me lo reveló. Pero es que toda revelación tiene que pasar por el filtro de la escritura. Entonces, el conocimiento de una verdad sin pasarla a través de las escrituras trae jactancia, envanecimiento, creando una división. La creencia falsa de que algunos de ellos, los corintios, a ellos les entregó, no fue, y no voy a dar el nombre, no fueron los de Creciendo en Gracia, pero ya estaba esa doctrina ya. Esa doctrina de Creciendo en Gracia, de que salvos siempre salvos y que ya están glorificados y que no tienen ningún problema ya con el pecado, se les metió a los corintios. Y ahí es donde comienza la lucha. Cuando usted cree que usted ya está glorificado en el Señor, cuando usted cree que ya usted no tiene ningún problema con el pecado, que usted puede hacer lo que quiera, pero que usted ya pertenece al Señor, fue lo que se le metió en la cabeza a los corintios. Por eso estaban metidos en fornicaciones, en cuestiones. ¿Recuerdan 4 problemas que nos dijo el hermano en la introducción que había en Corinto? 1, el que estamos viendo: divisiones. 2, inmoralidad sexual. 3, la idolatría, cultos paganos, el desorden en el culto, para que usted más o menos lo tenga en cuenta. Y algunos pensaron y comenzaron a creer y a difundir la idea dentro de la iglesia de que ya no había ningún problema con el pecado. Haga lo que usted quiera, que tranquilo, el Señor ya lo redimió y ya estamos en el tiempo del fin. Y eso era lo que ellos estaban teniendo, un problema de escatología falsa. Como resultado surgieron conflictos varios en la iglesia, y esto fue por el problema de la escatología posicional. Para ellos escatología posicional, para nosotros ya lo conocemos hoy como el camino de la santificación y justificación. ¿Quién sabe qué es la justificación? El que estudió Romanos lo sabe. Soy declarado justo porque alguien ya hizo justicia. Correcto. ¿Y la santificación? El proceso del Espíritu en la vida del creyente. Como la Biblia habla, y eso lo vamos a ver a través de toda la carta, de que usted es salvo, de que usted es declarado santo y justo. Versículo 2. Alguien que lo lea. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Llamados a los santificados. ¿Ustedes son santos en el Señor? Amén. Pero en su vida diaria se ve santo. Dice malas palabras, se aira, se toma sus ligorias. Obvio, no lo estamos viendo en nuestra propia vida, pero hay una posición en el Señor que nos ha declarado santos. Esto en la iglesia de Corinto les metieron en la cabeza de que ellos ya podían hacer lo que quisieran y no había ningún problema. Entonces les decía de la escatología posicional, de cómo había traído Cristo los tiempos venideros, los tiempos de la salvación y los tiempos de la vida. Pueda que en el momento no me lo capte así, pero a medida que lo estudiamos lo vamos a ver. Muchos de los corintios habían llegado a creer que ya habían recibido todas las bendiciones de Dios y que ya estaban perfectos y que no había necesidad de buscar una santificación en su vida. Ese era el problema de los corintios. Aparte de eso, como si tenemos una mala concepción de un texto bíblico y de la doctrina, ¿qué va a suceder? Va a dañar las relaciones en la iglesia si eso no está fundamentado en el amor. ¿Estamos?
¿Por qué tenemos dos divisiones en la iglesia, entre la iglesia calvinista y la iglesia arminiana? ¿Por qué el cristiano se pelea con el otro creyente de si su salvación es por obra o es por gracia? Se supone, como leíamos en Romanos, que los que tienen mayor fuerza, ¿qué deben hacer con los que no tienen? Ayudarlos. Nosotros no podemos andar en esas divisiones. Que sea el amor del Señor lo que nos une, lo que nos lleva hacia adelante. Y como tenían un mal concepto de la escritura, se dañaron las relaciones dentro de la iglesia. Comenzó una mala conducta sexual, abusos en el culto y por último un rechazo a la autoridad de Pablo. Los mismos corintios toman ese atrevimiento y dicen: Pablo no es apóstol. Y más adelante lo vamos a ver cómo él comienza a defender su ministerio y su llamamiento. Una mala teología daña a la iglesia. Ahora, ¿les estoy diciendo que compartamos en un sincretismo todo lo que todo el mundo dice? No. Todo lo tenemos que pasar ¿por dónde? Por la escritura. Por el filtro de la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier doctrina tiene que ir acompañada de todos los libros de la ley y los profetas y de los del Nuevo Testamento. Y comienza, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol. Parece que es inofensivo el texto ahí, pero aquí él está remarcando algo. Pablo es llamado en medio de todos los falsos que se van a levantar y se van a hacer llamar apóstoles dentro de la iglesia. Por eso dice: he sido llamado a ser mensajero del Señor Jesús por la voluntad de Dios. ¿Y con quién está? O sea, el apoyo de la unidad de los hermanos de renombre. Cuando leímos Romanos, estaba Sóstenes. Para dar un testimonio de algo verídico o para alguna acusación se necesitan dos testigos. Tenemos a Pablo, al Señor Jesús y a Sóstenes, para que él comience con lo que va a comenzar a tratar. ¿Me estoy explicando? Cuando nombra a Sóstenes es el apoyo, la unidad que él tiene con los hermanos de renombre. Versículo 2 habla de a los santificados. Por eso les dice, mire, cuidado con las palabras, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Recuerde que no es una sola iglesia en Corinto, hay muchísimos grupos en Corinto. Cuando llegue la carta la tienen que hacer leer en todos los grupos que hay. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, pero sigue diciendo, llamados a ser santos. O sea que tienen que estar trabajando en esa área con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 15 les va a hablar sobre la resurrección. ¿Por qué les va a hablar de la resurrección? Porque ellos no estaban esperando la transformación que tiene que venir, pero en medio de la lucha de la vida del creyente. Y es lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. No existe iglesia perfecta, lo sabemos, ¿cierto? Pero vamos de camino hacia ella. Vamos a la comunión de los santos. Un día ustedes y yo estaremos glorificados en la verdadera iglesia del Señor, donde nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Una tremenda estabilidad llega a su vida y a mi vida cuando dejamos que la Biblia defina quiénes somos delante de Dios. ¿Quieres saber quién eres delante de Dios? Entra a la escritura y te vas a dar cuenta dónde estás. No interesa que otro te juzgue de alguna manera. Júzgate de acuerdo a lo que la Biblia dice. A ver, les leo acá. Dice, los que están siendo santificados en Cristo Jesús. No se les olvide. Ustedes tienen una santidad posicional, pero vienen también en una santidad de limpieza en el Señor. Que ese es el trabajo. Por eso fue que el Señor, cuando lo salvó, no lo trasladó de una, digámoslo así, al cielo, sino que lo dejó que usted batalle con sus pasiones, con sus emociones, con su carácter, para que se dé cuenta lo que el Señor ha venido a hacer en su vida y en su corazón, para que al final de sus días diga, si hubiera sido por mí, jamás llegaría a ser salvo.
Pero gracias doy al Espíritu del Señor que me ha acompañado durante todos estos años, conforme el Salmo nos lo hablaba hoy. El camino del Señor, el camino del Señor. Y es Él quien nos viene limpiando, purificando y ayudando. Decía el hermano Leonardo, no puedo decir las mismas palabras porque solo la idea de él, pero la gran fortuna que tenemos de la debilidad en nosotros para acercarnos al Señor. Porque si fuéramos muy fuertes no nos acercaríamos, pero cada día vemos con mayor exactitud mi debilidad y su debilidad. ¿Cómo fallamos? Hay veces entramos a la congregación y venimos alicaídos. ¿Por qué? Porque es nuestro diario vivir, pero gracias a Dios por el Señor Jesús y por su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Versículo 3 dice: gracia y paz. Esa paz que hacía muchísima falta en aquella iglesia. ¿Por qué? Por las divisiones que había, por los enredos que había, por las disensiones. En el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue concedida en el Señor Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y el apóstol se va a encargar de decirles: la palabra o doctrina es donde todo hombre o toda mujer es enriquecido. En la palabra y en la doctrina. Les dice que en toda ciencia, la verdadera predicación del Evangelio lleva en sí misma una manifestación del Espíritu. Cuando usted se sienta a escuchar la palabra, a poner cuidado en lo que el Señor está hablando, algo extraordinario comienza a suceder dentro de usted. Pero usted no se da cuenta. Pero con el tiempo, la gente sí lo nota. Como cuando su merced come poquito de más y la gente le dice: uy, está gordito. ¿Quiénes lo notan? Los demás. Si usted pasó por alguna aflicción o una situación difícil y se adelgazó, usted mismo no se da cuenta, los demás sí. Lo mismo pasa en la santificación que el Señor viene haciendo en usted. Antes le daba ira y se le notaba muchísimo, ahora le da, pero ya se nota muy poquito. Entonces estamos notando que el Señor viene haciendo un trabajo en nosotros, un trabajo en nuestras vidas, pero eso lo notan los demás. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús. Otra vez, el apóstol va a estar en toda la carta remarcándoles: el Señor va a venir. El Señor va a venir a transformarnos. El Señor va a venir a cambiar nuestra naturaleza. Todavía no estamos perfectos. ¿Quién les metió a ustedes eso en la cabeza? Para los ojos de Dios estamos perfectos, pero usted todavía no. Por eso hay disensiones, por eso hay problemas. Por eso tenemos un personaje que en la iglesia de Corinto se está acostando con su madrastra. Y la iglesia de Corinto ya lo había visto como muy normal cuando dice el apóstol: ¿ustedes qué les pasa? ¿Qué les está sucediendo? La manifestación de un don, escúchenmelo, cualquiera que sea su don: profecía, ciencia, discernimiento de espíritus, lenguas, predicación, palabra, lo que usted tenga. La manifestación de un don no necesariamente es sujeción, y no la trae. Mas la sujeción trae unidad. Cuando hablo de la sujeción, hay gente que dice: no, yo estaba en iglesias donde viene ese momento de efervescencia en el espíritu y la persona grita y se mueve y suda y hermano, pues no, es que el Señor... A veces estaba en predicaciones donde el predicador decía: ¡santo! El Señor me cambió el mensaje. O sea, el Señor le da un mensaje y luego se lo cambia. Pero son cosas de las emociones de los hombres. Y los dones, usted tiene que aprender a sujetarlos en el Señor, en el Espíritu. Oraré en lenguas, pero oraré también con el entendimiento. Si están profetizando, profeticen 2 o 3 y los demás callen. Y si a alguno le fuere revelado algo, los otros que estaban hablando, cállense. El don lo tenemos que sujetar.
El don lo sujetamos en la autoridad del Espíritu. ¿Comprendido? Y los dones no traen sujeción. Su merced lo sujeta. Y cuando usted aprende a sujetar el don, usted se sujeta a la iglesia, que es la que provee el don, por el Espíritu del Señor. No permitas que tu orgullo eleve el don que te ha sido dado para traer división. Me explico. Si el Señor le dio algo a usted en la iglesia, es para edificación del cuerpo, no para dividirlo. Para eso son los dones, para unificar, para enriquecer, para engrandecer, no para dividir. Es que yo ya estoy cansado de. ¿Ha oído esas expresiones? De nuestra propia boca han salido y el Señor nos tiene que corregir. Versículo 9 y 10 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con el Señor. Os ruego, hermanos, alguien que me lea el 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice el apóstol, ruega que todos tengan una misma cosa en mente. Tenga en cuenta que la unidad del corazón de la iglesia se basa en la unidad doctrinal, en el conocimiento unificado del Hijo de Dios, que es la meta. La carta a los Corintios, primera y segunda, usted va a encontrar 3 ingredientes principales en la doctrina de Pablo: fe, esperanza y el amor. Eso es importantísimo, porque el apóstol, para conducir a la iglesia al encuentro con el Señor y quitarle esas especulaciones que tenían, dice, hay 3 ingredientes que tenemos que estar trabajando. ¿Cuáles son? Fe, esperanza Y el amor. Fe, esperanza y amor. Hay un asuntico importante que ha comenzado a surgir en nuestros países de habla hispana. Arrancó por Medio Oriente, llegó a Estados Unidos y es una doctrina que se denomina Crislam. Es cristianismo revuelto con el Islam. Los del Islam dicen que el nombre de Dios es Alá. Y le han comenzado a meter a la iglesia eso. Y entonces el creyente piensa que Yahvé, Jehová, Alá, todo es lo mismo. Pero no es así. No es así. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso vamos otra vez a la unidad doctrinal. Pregúntele usted a un musulmán quién es Jesús. Un profeta. Pero es hijo de Dios, es Dios. Para ustedes Jesús es Dios. Y es el Hijo de Dios. Entonces tenemos una contradicción. Cuando se habla con un testigo, el testigo dice que sí, que creen en Jesús, pero no creen que sea Dios, no creen que es el Hijo de Dios, y así sucesivamente. Por eso la unidad doctrinal en el corazón de la iglesia. No peleemos por pequeñeces. Si alguno cree que la salvación es por gracia, bien hace. Pero si alguno cree que la salvación es por obra, no tengo problema con eso. El problema que usted tiene en su corazón cuando piensa eso es que no va a tener el descanso que usted quiere. Va a terminar como el hijo mayor de la parábola del hermano pródigo, diciéndole al padre: ¿cuánto tiempo estuve aquí en la casa y a mí ni siquiera me dio un cabrito para hacer una fiesta? ¿Y qué le dice el Señor en la parábola? Todo lo ha tenido. Todo lo ha tenido. Tenemos que unificar, y aquí en el ministerio Rescatando Almas Perdidas, unificar nuestro pensamiento en el Señor. Sigue diciendo, versículo 11, los hermanos de Cloé: me ha sido declarado por los de Cloé de las divisiones, que ustedes andan subiendo los hombres donde no deben. Ellos no buscaron, miren lo que dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
Y dice él, quiero decir, voy a poner un ejemplo, les voy a explicar, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. Y pregunta él, ¿acaso está dividido el Señor? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Estos hombres que está nombrando aquí, Pablo, Apolos, Cefas, ellos no buscaron construir iglesias con rivalidad o escuelas de pensamiento. Ellos siempre buscaron construir la iglesia del Señor. Y aquí es donde viene el problema de la presunción de nosotros. Ojo con él, es que él sabe más. Quieto, quieto, aquí nadie sabe más. ¿Quién es la única que sabe? La Escritura. Y si el Espíritu del Señor no ilumina un texto, estamos fregados. No hay nadie que sepa más. Hay dones establecidos en la iglesia. El problema es cuando usted dice, no, es que él sabe más que este. Y ahí fue donde comenzó la división. Porque se sienta Pedro, se sienta Apolos, se sientan Pablo, y todos tienen el mismo pensamiento. Y se miran mutuamente y ninguno se ve grande. Pero fueron esas mentes carnales las que comenzaron a decir eso. Por eso, mucho cuidado de dónde nacen las divisiones. ¿Estamos? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? ¿Qué es lo que enseña el texto? Todos somos niños en el Señor. Aquí no hay nadie más grande. No hay nadie más grande. Hay dones desarrollados que sirven para el ejercicio de los otros, pero no hay nadie más grande. Al poner los apóstoles y maestros de la iglesia en un lugar tan alto, ellos habían perdido la visión ¿de quién? Del Señor Jesús. No, es que este hombre sí sabe, si lo yo, es que palabra, ese varón tiene una... Quieto, quieto, quieto. Estás envenenando la iglesia. No quites tu mirada del Señor, porque aquí su merced, que es un teólogo excelente, le va a hacer la exégesis a esos textos y va a ver cómo Pablo habla del Señor Jesús, de Dios Padre. Señor Jesús, Dios Padre. Señor Jesús, Dios Padre. Lo único que le interesa a Pablo es que no pierdan su mirada del Señor. Eso es lo que le interesa a Pablo, no le interesa nada más. Al poner los apóstoles y maestros en la iglesia en un lugar alto, esos creyentes habían perdido la visión del Señor Jesús. Que su merced tenga discernimiento de la palabra. ¡Qué bendición! Enséñenos. Que su merced tiene cántico nuevo. Amén, enséñenos. Que tiene lenguas espirituales y sabe interpretarlas. Enséñenos. Que tiene don de discernimiento, que sí que es necesario en la iglesia. Hermano, comuníquenoslo. Yo conocí un pastor que una vez estuve en sus reuniones y cuando entraba me decía, y luego me cogía aparte, y él me decía, a veces decía hijito o ovejita, y decía, ovejita, ¿por qué estás caminando por ahí? ¿Por qué te ensucias? Y yo, pero ¿quién le contó? Pero entonces hay veces entraba con mi, no, eso es, me está especulando, me está, como dicen hoy en día, me está terapiando. No, me coge pam, 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 puntual. Y yo quedaba sin piso. Y entendí que en él había un don. Y esos dones están en la iglesia para ayudarnos. No es como el que se para y dice, el Señor me dice, usted es sinvergüenza. No, para eso no es para avergonzar a nadie. Los dones son para ayudar a la iglesia en su crecimiento. Pero aquí viene lo que más me gusta. Todo me gusta. Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Ustedes ya los vieron en el libro de Romanos. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Creo que también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a ningún otro. Y viene el punto. Pues no me envió el Señor a bautizar, sino a predicar
el evangelio. Y aquí viene la palabra evangelio. Subrayala en su mente, evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Señor. No con palabras hermoseando, sino lo que verdaderamente tengo que enseñar. El mensaje o la doctrina de la cruz en contraste con la sabiduría de palabras. Escúchenme en algo. En el hebreo hay una palabra para buena nueva. La palabra evangelio, en su traducción o en su connotación, significa buena nueva. Evangelio significa buena nueva, ¿cierto? Pero esa buena nueva ya estaba establecida desde el Sinaí. Muchos creen que el evangelio nace en la predicación del Señor Jesús o en la predicación de los apóstoles. No, esa buena nueva ya estaba desde el antiguo. La palabra para buena nueva es besorá. Y besorá significa comunicar una noticia. Por eso cuando Pablo viene y dice, les prediqué el evangelio, ¿qué fue lo que él hizo? Llevar las noticias de la Escritura. Llevar las noticias. ¿Cuáles eran las noticias? Que todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas se ha cumplido. Correcto, amén. Ese es el evangelio. Eso fue lo que Pablo les enseñó. Besorá, buena nueva. ¿Alguien tiene? Hermano, no. Hermana Sandra, Isaías 49. Hermano Leonardo, Isaías 52:7. Hermano Oscar, Isaías 61:1. Los demás quietos y escuchen solo lo que van a leer los hermanos. Y hermano Alex, Hebreos 4:1 y 2. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Eso es parte de la buena nueva. 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahí en Isaías 52:7, en vez de decir el que publica buenas nuevas, el que trae el evangelio o noticias. 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la casa. Amén. ¿La palabra buenas nuevas está en la ley y los profetas? Sí. O sea que desde la antigüedad todos sabían que venía una buena nueva, venía una noticia, viene un Salvador. Cuando Pablo se para y predica y les dice, les voy a predicar el evangelio, lo que les está diciendo es, mire, aquello que ha sido dicho desde la antigüedad, se los estoy diciendo quién es. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2? Y entonces ustedes ahí, Señor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. El escritor de Hebreos está hablando del pueblo antiguo, como no les aprovechó el evangelio, la buena nueva, porque no la escucharon como con fe. Estoy haciendo esta aclaración para que no pensemos que la palabra evangelio nace en el Nuevo Testamento. La palabra evangelio, buena nueva, esa buena noticia viene desde la antigüedad. ¿Por qué hoy estoy diciendo esto? Porque el apóstol Pablo solo se dedica a predicar Biblia. El apóstol Pablo no trae nuevas revelaciones. El apóstol Pablo viene diciendo quién es el Mesías, el nombre del Mesías y qué fue lo que él vino a hacer. Por eso dice,
Pues no me envió el Señor a bautizar, sino a predicar la buena nueva. No con sabiduría, no necesito acomodarle nada a nadie, para que no se haga vana la cruz del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Voy a seguir leyendo para que ustedes ahorita hacemos el resumen. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Miren gente intelectual. Miren los grandes profesores de universidad que saben tanto, pero que usted les pregunta de Dios. Y la sabiduría del mundo jamás traerá el conocimiento de Dios. Jamás. Es solo la que el Señor entrega para que le conozcan a Él. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Entonces dice el apóstol Pablo que a Dios le agradó que los hombres conocieran a Dios y la salvación por medio de ¿qué? De lo predicho, de lo predicado, de la buena nueva. Mire, para nosotros, y quiero plantarlo así de una manera sencilla, nosotros estamos aquí hoy sentados. La vida tiene un sentido. La vida tiene un sentido. La vida es, somos niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes. Conseguimos novio, novia. El ideal es casarnos, conseguir nuestra casa, nuestras cosas, nuestros hijos, disfrutar un poco la vida, trabajar duro al mes para salir a pasear y acercarnos a nuestra vejez y morir. Pero aquí, en este punto donde el hombre tiene el final, Dios te envió a este mundo con un objetivo. Por eso es que tú estás aquí en esta mañana escuchando esto. Dios te envió con un objetivo. Y tú un día, cuando este cuerpo, ese corazón deje de palpitar, la verdadera esencia de ti saldrá. Y es tu alma. Y tendrás que ir a rendir cuentas ante ese Dios majestuoso. Pero usted, ¿cómo lo sabe? Se lo voy a poner de una manera sencilla, solo sencilla. Cuando su merced entra en un sueño llamado pesadilla. ¿Lo han vivido? ¿Alguno ha tenido alguna pesadilla? ¿O no? Cuando usted tiene una pesadilla, usted ve unas cosas reales en su sueño. Reales. Y usted muchas veces sueña dentro del sueño y dice: yo estoy soñando, pero sigue en el sueño. Cuando usted se despierta, su corazón palpita rápido. Y usted está asustado y dice: ay, bendito sea mi Dios, era un sueño. Pero ahora vamos a la inversa. Ese despertar trágico sucederá cuando salgas del cuerpo. ¿Estás entendiendo? Vas a encontrarte con una realidad impresionante. Impresionante. Y es necesario que entiendas que tienes que arreglar tus cuentas con el Señor. ¿Me lo escuchaste? Ah, no, es que si nos volvemos cristianos la vida se nos amarga. Ya no podemos reír ni disfrutar, ya no podemos pasear, ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¿Quién le metió eso en la cabeza? Eso no lo dijo el Señor. Y poco a poco, mientras tú vienes caminando con Él, vas comenzando a ver cómo la vida comienza a cambiarte. ¿Lo haces tú mismo? No, el Señor comienza a trabajar en tu vida y en tu corazón. Pero está hablando de ese despertar trágico. Un día todos pasaremos a la eternidad y conoceremos ese Señor impresionante que tanto nos habla, que lo oímos, que hay un Dios.
y es importante que entremos a una relación con Él. Y Pablo dice que le agrada predicar eso. Para muchos es una locura. ¿Por qué locura, Pablo? A ver, les voy a explicar, dice Pablo. Porque para los judíos que están esperando que venga un Mesías guerrero como David, sentado en un caballo con su espada y su ejército detrás matando a la gente, para ellos es muy loco que venga un Mesías caminando, siendo golpeado, siendo abofeteado y muriendo de la manera más humillante, colgado de un madero. Eso es loco. Pero eso es locura para los que se pierden. El judío esperaba un guerrero, pero el Señor vino. A ver, el judío esperaba un león, pero vino un cordero. Ustedes saben que el Señor Jesús muere colgado en un madero. La cruz es una invención de las culturas. El Señor muere colgado en un madero, desnudo, totalmente desnudo, en la manera más humillante, para dar salvación al hombre, para darle salvación a su merced y a mí. Por eso para Pablo es tan importante predicarle a los hombres de la salvación. Es muy importante eso. Y pregunta acá, ¿dónde está el sabio? Verso 20. Hay dos grupos acá. Están los sabios y los escribas. Sabios, metamos ahí a los gentiles filósofos, y los escribas, los que tienen que ver con la nación de Israel. Los judíos aman la predicación, pero la predicación de Pablo les resulta un tropezadero. Los griegos aman la sabiduría, pero es muy loco eso que están diciendo. ¿Por qué es loco para el filósofo? Y es que es loco que por medio de una muerte haya vida. Si la muerte es el final de todo. Para los filósofos la muerte es el final de todo. ¿Cómo puede ser posible que una muerte le vaya a dar vida a otros? Y comienza la locura. La palabra de Dios es la esencia de la salvación. Y dice Pablo que los hombres del mundo con sus filosofías nunca pudieron descifrar lo que Dios ha venido a hacer, verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y ahí está encerrado todo. Para los judíos, tropezadero; para los gentiles, locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra del madero es poder y sabiduría. Cuando usted ve, digo ve, por la fe, porque no nos pegamos al crucifijo. Pero cuando usted en algún momento se encuentra con un crucifijo, ¿qué va a llevar usted ya en mente? ¿Qué le habla de eso? De salvación, poder y sabiduría. Porque esa es la mente del creyente. Salvación, poder y sabiduría. De eso habla la cruz. ¿Estamos? Salvación. ¿Por qué salvación? Porque todo hombre que reconoce su pecado delante del Señor y pues viene por la fe delante de Él, el Señor en su gracia infinita le otorga la salvación. Todo es obra de Dios. Entonces, el mensaje de la cruz es salvación, poder y sabiduría. En otras palabras, mientras los corintios, aquellos hombres que estaban dividiendo la iglesia, se creían superiores por su sabiduría y madurez, en realidad no sabían nada y ni siquiera estaban cerca de calificar para guiar al pueblo de Dios. Sus valores mundanos, como nos explicaban en la clase pasada, los habían cegado a la verdad espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Leo y ya les explico. Ellos pensaban que si un cristiano tenía influencia y estatus, era porque esa persona merecía tales cosas.
Y si un creyente le faltaba tal prominencia terrenal, sería porque era un cristiano inferior. A ver, asistía a lugares donde le enseñaban a uno a orar en lenguas. ¿Le sucedió? Bueno, algunos aquí están muy sanos y limpios y agradezco al Señor por eso. Pero había otros lados donde le decían, cierren los ojos y repita esto: Rambo saca la bazooka. Entonces todos, Rambo saca la bazooka. ¿Sí me entienden? Salta la vaquita a la cerquita. Y todos, sí, era una repetición. Y la gente decía que eso era un don. Cuando usted lograba repetir esas palabras, usa la manga larga. No, y es gracioso porque las lenguas del Señor no son eso. Por eso es gracioso. Porque yo no me estoy refiriendo a las lenguas del Señor, sino a la patanería de esa gente que quería venir a meterle a uno cosas en la cabeza cuando no es de Dios. Las lenguas de Dios son muy diferentes y se conocen. Se conocen. Y entonces le hacían repetir a la gente y la gente repetía eso. Y luego, cuando una persona no podía repetir, decían, es que no tiene fe. Escúcheme. Y entonces, el que sí la sabía decir ya se sentía grande, pertenecía a la iglesia de Corinto. Y el que no podía hablar en lenguas se sentía bajo, porque no podía hablar en lenguas. Y eso comenzó a crear el detrimento en la iglesia. Pero no es así. ¿Quién da los dones? Dios. Usted no necesita ponerse a repetir algo para aprenderlo, la Biblia. Eso sí. Meditarás en ella de día y de noche. La repetirás a tus hijos. Eso sí. Pero no comience a inventarse lenguas y palabras que no son. ¿Estamos? Dios capacita a algunos hombres para que dediquen su tiempo en el estudio de la palabra. A otros los capacita en otras áreas, pero es Dios. Dios ha capacitado al zapatero donde usted va a llevar sus tenis para que se los peguen y sus remontas. Dios capacitó a ese zapatero para que hiciera esa labor. Capacitó al hombre que vende carne, capacitó al sastre. Todo está lleno de los dones de Dios. ¿Entendido? Y para la iglesia hay unos dones sobrenaturales para bendecir la iglesia, para que seamos enriquecidos. ¿Entendido? Por eso buscamos que cada persona se desarrolle en su don. Hay gente que le gusta cantar. Hay gente que cantamos, pero cantamos feo. Y hay otros que cantan y se les oye lindo. Parecen angelitos cantando. Y uno los oye cantar, sean mujeres, lo transportan el don. El don. Hay expositores de la palabra, hay unos muy dinámicos, hay otros muy serios. Habemos unos con voces melodiosas que dormimos en el auditorio y necesitamos que vengan otros con voces más enérgicas que los despierten. Pero cada uno tiene el don que Dios le ha regalado, que Dios le ha concedido. Cuando nosotros comenzamos a medir a un creyente por los medios del mundo, hermanos, ya tengo la casa, ya tengo el carro, uy, este varón está bendecido. ¡Ey! ¿Me mide la bendición por los bienes materiales que tienes? ¿O me mide la bendición por el grado de comunión que tienes con Dios? Hermano corintiano, Dios te puede regalar 3, 5 casas, y yo sé que Dios lo hace. Pero si ese don te lo ha dado el Señor, ahora pregúntale cómo administras ese don para beneficio de la iglesia. Para beneficio de la iglesia. Pero no me mida la estatura espiritual de una persona por la ropa que se pone o por las propiedades o los bienes que tenga. La estatura espiritual de un creyente se mide por la Escritura en la comunión con Dios. ¿Entendido? Si tú no tienes una palabra de consejo y de consuelo para una persona que está sufriendo, ¿de qué sirven tus millones? ¿De qué sirven?
Ahora, tus millones sirven, pero por favor, métete con el Señor, métete con el Señor. Ahí es donde tú ves el grado que tú tienes. Por eso les digo, no nos movamos por los estándares del mundo. Ellos pensaban que si un cristiano tenía influencia y estatus, se lo repito, era porque esa persona merecía tales cosas. Y si un creyente le faltaba prominencia terrenal, sería porque era un cristiano inferior, y nos lo hablaba el hermano en la clase anterior, de cómo las personas, y lo vamos a ver más adelante, los que tienen dinero se reúnen con los grasositos, y los que no tienen, entonces los hacemos a un lado. Es mejor ir a la casa del rico que visitar a un pobre. A mí me gusta más el pocillo de cristal que me sirvan en un pocillo de plástico. ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Cuáles son sus valores en el Señor? ¿Cuáles son? Ojo con eso. Ahora, con eso le estoy diciendo, hermanos, todos compren pocillos de plástico. No. Porque es que hay veces nuestra mente como que juega hartísimo. Pero si tiene pocillos de plástico, qué bendición. Me interesa lo que hay dentro del pocillo. Así sea agua. Es más importante que la cubierta. Versículo 26 dice: es un consejo del apóstol para ellos y para nosotros. Hermanos, mírense. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Cuántos filósofos importantes tenemos acá? Ninguno. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Me fascina. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo. Para que se nos quite toda jactancia. Su eso pesa al predicador, donde quiera que esté, por esto. Pasó a las grandes ligas y ya no es de lo necio del mundo. ¿Cómo predicar que somos lo necio del mundo cuando creemos que estamos en la crema innata de la sociedad? ¿Qué problema? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oiga, usted que no tiene tanto estudio, muchas veces puede dominar temas en el Señor cuando usted se mete en la escritura. Y eso es verdad. Mire, la mayoría de nosotros crecemos con el autoestima muy baja. La mayoría. Cuando nos relacionamos con ciertas personas, hay veces nos da pena, nos sudan las manos, nos ponemos colorados. Pero cuando usted entra en relación con Dios, Dios hace que eso se vaya, que eso se quite. Obvio que esa baja estima, cuando usted la mira bien, es un alto concepto de usted mismo. Es un orgullo disfrazado. Pero ahí está. Lo que quiero llegar al punto es que Dios nos quita esas cosas de nuestra vida. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. En toda la Biblia vemos eso. ¿Recuerdan a Ben-Hadad y su ejército? ¿Y con cuántos venció el Señor a Ben-Hadad? Con 300 muchachos. Con 300 muchachos. Muchachos no preparados en la guerra. Obvio, respaldados por el poder de Dios, ¿no? Los 7,000. Y es importante que nosotros entendamos que Dios, mis hermanos, no permitan, porque todos lo tenemos acá. Todos tenemos el orgullo ahí metido. Ese fue el veneno que floreció cuando Adán pecó. El veneno que fue introducido en el mundo. Todos somos unos orgullosos, pero debemos orar al Señor para que nos ayude a mantener esos índices bajos, no tan altos. Dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia. Su merced es responsable delante de Dios. Usted es responsable delante de Dios por crear detrimento en la iglesia. A los hombres de Dios hay que respetarlos. Amén. Amén. Pero no hay que subirlos donde usted no los tiene que subir. Y ahí tenemos el problema en Corinto. Unos quisieron subir a Apolos, otros a Cefas, otros a Pablo. ¿Por qué hacen eso? Mi hermano, debemos tener respeto hacia las personas. Urbanidad de Carreño. Pero por favor, no le dé ese lugar que usted no tiene que darle a esas personas. Porque por eso es que tenemos tanto problema en la iglesia del Señor. No solo en esta congregación, sino donde quiera que usted vaya. El pastor es también de lo vil y menospreciado. A ustedes les queda fácil mirarme a mí así, sencillo, eso es fácil. El hermano James es vil y menospreciado, el Señor lo escoge, fácil. Pero en otros lados le queda a usted muy difícil verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que hablamos con sinceridad, con sencillez. Aquí no nos subimos en ninguna parte. Somos expositores de la palabra y conducimos al pueblo del Señor. Pero recuerde, todo pastor, por rico que huela y por vestido fino que tenga, vil y menospreciado. Y si su merced quiere hacerle un favor, acérquese y dígale: Señor vil y menospreciado, escogido por Dios, ¿dónde está subido? Porque eso enseña la Biblia. Dice: para que nadie se ensoberbezca, se jacte, se ufane en su presencia. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en el Señor Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, qué hermoso, justificación, santificación y redención. Yo tengo un Padre que en medio de todos mis errores me ayuda. ¿Cuándo no recibo ayuda? Cuando comienzo a justificarme. Si de los hombres que cometen pecados, yo soy uno de ellos. Pero esto que dice el apóstol, que Pablo también lo aprendió, lo vengo aprendiendo. Él es sabiduría. Él es el que me justifica. Él es el que me santifica y Él es el que me da redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por Dios estamos en Cristo. Vivimos por Él y somos enseñados por Él. Pablo insistió que no se evaluaran a sí mismo o a otros según las normas de la carne mundana. ¿Ya entendimos eso? No se evalúe delante del Señor por lo que usted tiene económicamente. Aún si no tiene salud, no se evalúe desde ahí. Evalúese desde lo que el Señor ha hecho. No se mire usted mismo ni tome las normas del mundo. Evalúese por el Señor. Y Pablo insistió que no se evaluaran a sí mismos o a otros según las normas de la carne o las normas mundanas. Más bien, él quería que vieran a todos los creyentes como personas que están unidas a Cristo, para que así mismo nos mostrásemos honor y amor los unos a los otros. Y termino con esta frase. El cristianismo no comienza con la solución de las dificultades intelectuales, sino con la satisfacción de aquel corazón que anhela el perdón a través del arrepentimiento. No es que tengas tu mente llena de información, es que tengas un corazón para comunicarte con Dios. Porque puedes saber todas las leyes del mundo, todas las lenguas del mundo, puedes tener todos los dones. Si quiere, péguese un saltico a Corintios 3 y lo va a ver. Usted puede tener todo, pero si no tiene amor, usted no es nada. Usted no es nada. Y debemos orar al Señor por ese amor, para que Él nos ayude. Lo importante en la iglesia es la comunión que su merced mantiene con el Señor. Porque esa comunión que usted mantiene con el Señor habla a gritos enteros cuando usted está comunicándose con sus hermanos. ¿Cómo le habla? ¿Con despotismo?
con arrogancia, con altivez. ¿Cómo nos hablamos? ¿Entendido? Su relación con Dios es lo que nos habla de esa comunión que usted mantiene con los hermanos. O viceversa. La relación que usted tiene con sus hermanos lo que nos evidencia es la relación que usted tiene con Dios. Respeta a sus hermanos, los ama, está pendiente para ayudar, así sea en cualquier cosa, así sea para limpiarle la silla. ¿Estás pendiente de eso? Puedes tener todo lo que quieras en la vida, pero si no tienes amor, no eres nada. Enseña la Escritura. Entonces, llena tu mente del conocimiento de Dios, pero que ese conocimiento baje al corazón para que puedas manifestarlo en amor a los demás. Cierren sus ojos, vamos a hablar con el Señor.